Hoy estamos aquí desde la Filbo en Bogotá, en el espacio de la Universidad del Bosque, con un lanzamiento no tradicional a través de este podcast en vivo. Hoy vamos a hablar de diplomacia científica en la práctica, 4 ejes de acción. Y para esto me acompañan hoy colegas y amigos, a quienes además admiro mucho. Nos acompaña hoy Reinhard Babel desde el Servicio Académico, Intercambio Académico Alemán, el DAAD, desde la dirección de la Oficina Regional. Katarina Danisch, desde el liderazgo en el tema de doctorados, investigación y gestión de proyectos. Natalia Muñoz, desde el liderazgo en la gestión de proyectos de investigación y apropiación social del conocimiento de la Universidad del Bosque. Y tenemos una conducción audiovisual y una narrativa desde la dirección y coordinación de la Unidad de Divulgación y Cultura Científica de la Universidad del Bosque a través de nuestra estrategia Fractales. Entonces estamos hoy bajo el lente de Mario Quintero. Hablemos un poquito de cómo llegamos a este libro, Diplomacia Científica en la Práctica, 4 ejes de acción. Un libro que se consolida hoy como la experiencia derivada de un taller internacional que acogió a unos 90 invitados, pero creo que más importante aún, que logró convocar a expertos internacionales en 4 ejes muy importantes para la diplomacia científica, mostrando lo que hoy tenemos como país, podemos hacer como sur global y cómo nos conectamos con el norte global. Yo quiero empezar por eso, resaltando la relevancia de ese taller que no es como lo que pasa en Las Vegas, que lo que sucede allí se queda allí, sino que lo que sucedió en el taller trascendió a lo que tenemos hoy y sigue trascendiendo a través de este podcast en vivo como un material editorial audiovisual. Entonces quiero empezar contigo, Reinhard, para que nos lleves a ese primer momento que nos dio origen a esto que hoy estamos viviendo. Muchas gracias. Carolina Vizcaíno, ¿no? Que no te presentaste. Yo estoy acompañando esta conversación hoy, Carolina Vizcaíno de la Universidad del Bosque. Exacto. Es un momento muy especial para nosotros poder presentar ese libro y agradecemos mucho el apoyo de ustedes de la Universidad del Bosque. Y efectivamente es un producto que salió de un taller, pero creo que es algo que inició un poco antes con una cooperación que tuvimos entre el DAAD, pero también especialmente con la Mesa Intersectorial para la Diplomacia Científica en Colombia, la MIDICI, que ustedes también forman parte, especialmente Carolina Vizcaíno, desde el principio de la dirección de la mesa. Y ahí estamos pensando diferentes estrategias cómo se puede aprovechar el concepto de la diplomacia científica. Y tuvimos la idea entonces reunir diferentes actores de todo el territorio, no solamente de universidad, sino también del sector productivo, de la parte política de Colombia, y con la ayuda de algunos expertos internacionales queríamos aterrizar un poco ese concepto de la diplomacia científica para que los actores de sus labores diarios, digamos, puedan entender qué uso podía tener la diplomacia científica para apoyar los intereses particulares de cada uno. Entonces, claro, en muchas ocasiones hemos hecho conferencias, talleres, eventos, y pensamos que no queríamos que eso se quedara en este momento, porque recibimos un sinnúmero de postulaciones, o sea, al final fueron 90 personas, pero había mucho más postulaciones que nos comprobó que había un interés muy grande. Entonces, claro, creo que era muy acertado que desde el principio les dimos la pauta a los participantes que va a salir posteriormente un producto que, con la idea que sea un producto que se pueda aplicar, que pueda guiar a personas que quieren trabajar con diplomacia científica desde sus instituciones o desde su situación personal en la práctica, ¿no? Eso era la idea. Entonces ahí sabíamos que eso implica un trabajo adicional, pero como lo planteamos desde el principio, creo que con el apoyo de la Universidad del Bosque, con la organización impecable que hicieron ustedes, lo logramos, y gracias a todos los participantes, porque eso no es un producto de 3 o 4 autores, sino son 90 personas que aportaron y lo consolidaron también posteriormente con la ayuda de los expertos. Y por eso creemos que eso no es solamente el beneficio de las personas que participaron en el taller, sino en realidad es un producto que cualquiera en
en donde esté, no solamente en Colombia, sino creemos que también es muy útil para otros países de América Latina. Desde la política, desde la ciencia se puede usar. O sea, es un libro de bolsillo para consulta en cualquier momento. Me llama mucho la atención que estamos hablando de un taller riguroso. No fue solo una invitación, sino una convocatoria que fue evaluado desde el interés de esas personas que quisieron postularse para aprender de diplomacia científica y para conocer los 4 ejes de acción que tenemos aquí. Yo creo que en esta conversación podemos resaltar también el papel del DAAD, no solo como un financiador, como un patrocinador, sino desde el ejercicio de diplomacia científica, entendiendo también a Alemania como un modelo en ese sentido, cómo el DAAD se involucró en el taller, pensó en organizarlo, nos sumó a la Mesa Intersectorial para la Diplomacia Científica de Colombia, MIDICI, como ese habilitador y esa plataforma, pero es ese liderazgo no desde la financiación vertical, sino desde el trabajo en equipo, desde colaborar. Hablemos un poquito de los 4 ejes, Cata, porque cuando nos invitaron a ser parte de esta iniciativa que fue de ustedes en la mesa intersectorial, y en la cual levantamos la mano y dijimos, sí queremos sumarnos, queremos apoyar esto porque nos parece clave. ¿Cómo llegamos a estos 4 ejes? ¿Por qué pensar en estos 4 ejes como ejes principales, no solamente para Colombia, sino para atraer a esos 4 expertos? Bueno, antes de responder eso, quisiera decir que claro que la MIDICI se unió a esa iniciativa, pero al revés, esas iniciativas en Colombia también solamente pasan porque existe algo como la MIDICI, como una mesa de trabajo que ya en sí une muchos actores y donde nosotros, o bueno, principalmente Reinhard como representante, pues hace parte y es un gran honor para nosotros también. Y es algo que no es común en todos los países, ¿no? Es un ejercicio y un esfuerzo que también hay que valorar mucho. Y bueno, los 4 temas. Yo creo que la intención fue encontrar temas que sí tengan como relevancia, como decía Reinhard, no solamente para instituciones o personas en Colombia, sino que aborden temas que son como muy básicos para la ciencia, pero también para la política y también para la diplomacia científica. Entonces los 4 temas que al final definimos juntos con los expertos que también invitamos es la libertad de la ciencia, es el tema de refugiados y migrantes y de diáspora científica, algo donde Colombia creo que también tiene un papel como de liderazgo en la idea de organizar la diáspora científica en otros países y aprovechar esas redes, que es algo que siempre comentamos que desde Alemania o desde el DAAD también podemos aprender ahí mucho. Y por último, los aportes pues, de la ciencia hacia las políticas públicas, hacia la toma de decisiones. Entonces creo que esos son 4 temas que son relevantes básicamente en todos los países del mundo, ¿no? en todos los contextos del mundo de una u otra forma, porque digamos el tema de migración y refugiados es algo que es un gran tema tanto en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos o en Europa. El tema de diáspora pues es algo para pensarse y volverlo más estratégico. También creo que eso es un punto muy interesante y relevante para muchos países también. Y creo que la libertad de la ciencia y los aportes de la ciencia a la política, pues eso sí ya es como transversal a todo lo que se habla en la diplomacia científica. Entonces esa fue como la idea de los 4 temas y bueno, teníamos la suerte de tener también muy buenos expertos para cada uno, cada eje de acción, que no solo son relevantes, sino como decía Reinhard, se dejan también traducir en acciones muy concretas. En la una práctica. Palabra, y podemos ir tomando cafecito cuando queramos, sí. Pero una palabra que me parece clave aquí, que es la traducción, ¿sí? 4 expertos en 4 ejes que ya los has mencionado, que son relevantes, por ejemplo, para un país como Colombia, en donde hablamos desde hace mucho tiempo de fuga de cerebros y no hablamos de circulación del conocimiento, de que esos expertos que se van y se forman en otros países, al final nos pueden sumar mucho y son como unas, no sé, como unas APIs de herramientas digitales que se integran a nuestro conocimiento y nos apoyan. Hablamos de libertad científica, en donde definitivamente no es el concepto, y lo mencionaba Stefan ese día, no es el concepto de
de que el investigador hace lo que quiere en su laboratorio cuando quiere, como lo quiere, sino de que lo que está haciendo responde al contexto de la necesidad nuestra y que esa necesidad puede responder a la necesidad de otro país también, puede ser la misma. Y más importante aún, dos temas: migraciones, refugiados. Hoy estamos viviendo un fenómeno, por lo menos en Colombia, muy grande de hordas de migración. Y esa circulación de conocimiento a veces no la aprovechamos. Entonces ahí creo que es clave el papel que tiene la gobernanza en los ministerios, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en que no es una cuestión solo de tramitar, sino de pensarnos cómo conciliamos y habilitamos procesos para que ellos puedan hacer parte de la circulación de cerebros aquí. Hablaste de traducción, entonces, último eje, ciencia en política pública. A veces decimos, están completamente desconectados lo que ocurre en la política pública, en la legislación, de los tiempos de la ciencia. Nosotros somos, o el científico es más lento, entre comillas, en producir y en generar el conocimiento, pero es una cuestión de empatía bidireccional. ¿Cómo hacemos para que ellos nos entiendan y cómo hacemos para que el científico entienda que es un tema de urgencia, que es un tema mediático, que es un tema de lograr desarrollo social, pero con datos certeros, no desde la verdad absoluta, sino desde la investigación robusta y de calidad? Y ahí viene un tema que quiero tocar con Natalia, es precisamente la traducción de ese conocimiento que tuvo lugar en ese taller, porque es que ese taller fue un laboratorio vivo en donde salieron las recomendaciones que hoy recogemos acá, y quisimos recogerlas acá porque eso no era información trivial. No quisimos que quedaran en unas memorias o sistematizarlo de una manera que nadie pueda consumir después, sino que podamos circularlo de una manera responsable y que llegue a donde queremos que llegue al final, que luego hablaremos de eso, que hace un posible doctor con un documento como este. Entonces, Natalia, ¿cómo concebimos ese taller desde una estrategia o proceso de apropiación social del conocimiento y cómo hoy se transforma con el apoyo también de Mario, que hoy está en esta conducción de este podcast, pero también es autor de este libro, y cómo se transforma en esta estrategia de divulgación científica? Gracias, Carolina, y no, gracias Reinhard y Catarina, digamos, por esa introducción de esto que fue un libro. Yo creo que el valor agregado de ese taller, que inicialmente empezó con ahí desde el principio de apropiación social del conocimiento, con la co-construcción y selección de los temas, con el reconocimiento del contexto y las problemáticas que estábamos abordando alrededor de la ciencia y la diplomacia científica y su uso. Entonces, desde ese mismo momento de la concepción del taller, empezó ese proceso de apropiación social, que se fue traduciendo en este libro que tenemos hoy, acá, muy bonito, Diplomacia Científica en la Práctica, 4 ejes de acción, a través de entender que el conocimiento no puede quedarse en ese espacio donde solamente se generó. Acá en este taller, como bien lo dijo Reinhard, participaron 90 personas, pero hubo muchísimas instituciones, más de 30, 40 instituciones vinculadas, participó academia, participó gobierno, participaron actores internacionales y diferentes instituciones del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Ese ejercicio, partiendo del reconocimiento del contexto e integrando diversos actores, también hace parte del proceso de apropiación social del conocimiento. Ahí vamos estableciendo esos principios que acompañan los procesos de apropiación social del conocimiento. Reconocimiento del contexto, participación de actores. Tenemos además como resultados del taller una gran cantidad de reflexiones, de experiencias, de conocimiento asociado, de recomendaciones prácticas, como decía Carolina, de identificación de buenas prácticas, identificación de desafíos globales. No son problemáticas que solo son para Latinoamérica, son 4 ejes que atañen a diferentes partes del mundo. Entonces no era viable solamente quedarse con el conocimiento en manos de 4 expertos o un grupo pequeño de expertos. Creo que en ese momento es cuando nació la idea de este tipo de sistematización y divulgación del conocimiento a través de un documento que tenga un formato accesible a todas las comunidades, no solo en lo físico, sino también en lo virtual. Un documento compacto, fácil de leer, un documento que la gente pueda entender. Entonces, los tomadores de decisiones, no solo el investigador como tal,
sino que puedan entenderlo y reconocerse con él para hacer transformaciones y tomar acciones al respecto. Para que el político pueda conversarse con el investigador y decir, no, es que yo tengo estos problemas cuando llego a este nuevo país, cuando soy migrante, no sé cómo acceder con mi conocimiento para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Entonces, darle como esas recomendaciones para solucionar problemas y que ellos puedan hacer transformaciones a través de la generación de estas recomendaciones que dejamos hoy, bueno, desde hace ya tiempito que fue el taller, que estamos dejando hoy plasmadas en este libro, compacto y disponible para todo el mundo. Yo creo que, gracias Natalia, yo creo que es un libro que recoge precisamente esas recomendaciones de esos expertos que se sentaron, en donde hay científicos, la experta en diáspora, la experta en refugiados y migración, el experto en libertad científica y por supuesto un experto en ciencia para la política pública, pero en realidad hablamos de que está transversalizado por la investigación. Si hablamos de Eduard Málaga, hablamos de un biólogo, científico, con una trayectoria gigante, que pasó de un laboratorio a traducir ese conocimiento y llevarlo a la legislación y en ese momento que precisamente incluso estaban en candidatura para senador en este nuevo periodo, pero en ese momento ya era senador del Partido Morado en Perú. Entonces estamos sentando a una persona que habla de refugiados y migraciones y que en su día a día en la rutina está pensando en eso, con alguien que ya lo está traduciendo también en temas de legislación de un día para otro. Entonces creo que la experiencia incluso fue más allá de lo que nosotros nos llegamos a imaginar en su momento. ¿Qué representa Reinhardt este libro para el DAD? ¿Qué representa este libro? Porque además vamos a sacarlo también en su versión en inglés, en su traducción oficial. ¿Qué representa que otras sedes del DAD lo puedan tener o incluso organismos multilaterales? ¿Cuál es tu visión? Bueno, sí, es un documento creo que podemos mostrar con todo orgullo y yo puedo decir también desde nuestra experiencia del DAD no conozco otra publicación similar que se estaba haciendo alrededor del mundo porque nosotros tenemos, bueno, en este momento 23 oficinas regionales en todo el mundo y aquí en Colombia nació este libro que creo que es importante que no es un libro científico, no es un texto científico, sino es algo realmente pragmático y por eso también nació de un programa del DAD, pues que el DAD se conoce sobre todo por las becas para estudiar, para investigar, pero lo financiamos a través de este taller, ¿no? A través de un programa que es para la gestión y la administración de las universidades y de la cooperación internacional, los programas 10, y creo que hay muchas buenas prácticas, hay algunos guías, pero ninguno en temas de diplomacia científica. A pesar de que la diplomacia científica para el DAD es un, digamos, yo diría, un principio fundamental, ¿sí? Porque el DAD se puede entender como un actor de la diplomacia científica, porque nosotros no solamente financiamos movilidades o talleres o proyectos, sino nosotros también somos un puente entre la política y la ciencia, un puente que apoya, digamos, la percepción, la visión de Alemania como país en el mundo y crea enlaces a través de la movilidad y transmite también conocimientos de un lado a otro. Y creo que eso, para mí también ese libro significa un hito porque es la diplomacia científica desde el sur global. Porque nosotros, claro, como DAD lo tenemos establecido en Alemania, en Europa, quizás con la Unión Europea muy fuerte, pero no necesariamente todos los ejes que mencionamos, yo creo que el taller también lo mostró, entienden la diplomacia científica o el concepto como lo entendemos en el centro de Europa. Y creo que, claro, hablamos de la diáspora ya o de los migrantes, que es un tema que, claro, que nos afecta de diferentes maneras en todas partes. Y creo que para nosotros también es un aprendizaje. Aprendemos mucho desde la perspectiva que todos los talleristas mostraron desde el sur global, desde la cooperación sur-sur. Y creo que eso es para nosotros muy valioso. Y también, claro, nosotros, hablando de libertad de la ciencia, etcétera, tenemos un mandato desde el DAD o desde nuestra historia alemana, muy particularmente,
Y eso es un constante desafío, que también no nos queremos casar demasiado con los políticos, pero sí los necesitamos y nos tienen que apoyar, y al revés también. Ellos necesitan la ciencia para los desafíos globales, pero también para sus misiones diplomáticas, etc. Entonces, por eso cuando hablamos un poco de la teoría de la diplomacia científica, que creo que en Alemania, en Europa ya es establecida, pero también con ciertos estereotipos o prevenciones que desde la ciencia, por ejemplo, dicen, no, eso es para que los políticos me usan como científico para sus fines. Y eso es algo que tenemos que tomar en serio, también esa idea, y creo que ese libro también puede aportar un poco en eso, porque eso era la idea, que no es solamente un concepto teórico, sino leer todas las recomendaciones que hay. Yo creo que para cada uno hay mínimo 2 o 3 recomendaciones que lo pueden usar para sus propios intereses, para, digamos, obligar la política también de facilitar el trabajo que hacen los científicos, ¿no? Entonces va en ambos caminos. Cada uno tiene sus intereses y creo que para eso el libro, ojalá también lo podamos difundir en otras regiones donde está presente el DAD, que es casi todo el mundo, ¿no? Pero el sur global especialmente creo que se va a beneficiar mucho de ese ejercicio y de esa publicación. De 2 cosas que a mí me llegan mucho, y es que al final el libro nos lleva a pensar, que nos deja un bichito en la cabeza de la idea de que si en el futuro cercano, ojalá, en Colombia y en el mundo la diplomacia científica fuera un tema sistemático, no de gobiernos que pasan, sino que realmente hubiera un científico, hubiera alguien que traduce la información científica en datos en tiempo real para formular esas políticas que al final nos van a tocar a todos. Creo que ese sería el mayor logro que pudiéramos tener. Y lo otro es cuando tú hablas del hito, de que este libro surge desde Colombia con el apoyo de ustedes como modelo de diplomacia científica en el mundo. Yo hoy puedo decir que también es un hito como regiones dentro del país, porque es que vemos diplomacia científica como personas con sus trajes diplomáticos sentados hablando etéreamente del concepto sin saberlo, y creo que lo tenemos que aterrizar como Colombia. Lo quiero decir solamente como Colombia hoy, y es que la política pública no es solamente la política de país. A veces hay cosas que no podemos mover como país, pero sí podemos mover dentro de las mismas regiones. Entonces, este libro también le ofrece muchos elementos y muchas recomendaciones de esos expertos, que no es que ellos lo hayan dicho y no hayan sido conciliadas a través de la conversación en esas mesas que hicimos en esos talleres, es que fue un proceso de apropiación. Pero creo que esos tomadores de decisiones en gobierno subnacional pueden tomar las recomendaciones que aquí están, y también tenemos nosotros una responsabilidad de difundirlo para eso, ¿sí? Entonces, con esto en mano, yo quería preguntarte, Cata, sobre todo porque tú quieres hacer un doctorado, que ya sabemos todos, y ahora lo sabrán quienes nos escuchan y nuestros oyentes posteriores. Muy bien. Pero ahora tengo que pensando en ti como un sujeto de estudio, que vas a hacer tu doctorado con toda seguridad, y estaremos presenciando. Gracias. Pero, ¿cómo te sirve a ti pensándote como una persona que quiere hacer un doctorado y que después de su doctorado quiere tener algún tipo de aplicación en su país o fuera de él? Que en algún momento también vas a hacer esa diáspora científica. Bueno, yo creo que, la pregunta es qué sirve este libro, pero también cómo se identifica uno o cómo encuentra como su relación con el tema de diplomacia científica, ¿no? O sea, cuál puede ser el papel o la función dentro de ese concepto. Y creo que eso también fue algo que vimos mucho en el taller, que esa fue la pregunta con la que llegaron muchas personas. O sea, esto es un concepto muy importante y sabemos que es muy relevante, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Sí? O yo qué, sí, o sea, ¿cómo llega mi dato al político prácticamente, ¿no? Y obviamente las vías no son tan directas, y si uno piensa en hacer un doctorado, tampoco va a ser la primera persona invitada a una, no sé, a una asesoría con un ministro. Obviamente así no funcionan esos procesos, pero creo que sí es algo que uno, desde el planteamiento de lo que quiero investigar, si lo conecto desde el inicio, y creo que eso sí es una función de la ciencia muy importante, conectar
las propuestas de investigación con el contexto real, con problemas, retos reales, y eso puede ser incluso bastante abstracto, pero en cada investigación hay algo que puede tener una aplicación o un provecho para algo en la realidad, ¿no? Y pensarse cómo puede contribuir un proyecto de investigación que realizó en un doctorado a ciertos escenarios y arrastrarlo, ¿no? Como una idea durante el proceso del proyecto, y buscar también las formas. O sea, yo creo que si uno quiere lograr la aplicación o hacer que lo que uno investiga tenga relevancia en espacios fuera de la academia, toca buscar apoyos también, porque como tú decías, muchas personas pues somos científicos o tendemos a ser más científicos y no tenemos la misma formación que alguien que hace divulgación científica o que trabaja en comunicación. Entonces, ahí también creo que el apoyo institucional para los investigadores individuales, y pues cuento a personas que están haciendo un doctorado como investigadores, porque creo que eso es lo que hacen, investigación, pues que busquen también los espacios de apoyo institucional para hacer esa traducción nuevamente, o lograr la difusión, lograr posicionar ciertos datos o resultados de la investigación en los espacios donde uno los quiera tener. Creo que eso es un punto muy importante, y claro, si uno, por ejemplo, se va a otro país para hacer un doctorado, que es algo que es bastante frecuente, y desde el DAD también apoyamos eso, obviamente, con nuestras becas, también vemos que uno automáticamente se convierte en un canal de diplomacia, ¿no? Solo por el hecho de pertenecer a una comunidad de diáspora, entrar en nuevas redes, y eso es otra función del concepto de diplomacia científica, ¿no? De hacer diplomacia a través de la ciencia, no solamente en relación con la política directamente, sino como un canal también propio de mantener relaciones entre diferentes países a través de la ciencia y la investigación. Y creo que ahí uno puede también explorar muchas posibilidades a través de las redes, la cooperación, y nosotros tenemos muchos ejemplos así también en las historias de nuestros becarios, que cuentan cómo justamente muy naturalmente entran en ese rol de un poco empezar a colaborar con muchas instituciones de ambos países, por ejemplo, incluso otros países, y cómo se amplían las redes, y aprovechar ese tiempo del doctorado también para esos ejercicios, creo que es muy, muy valioso. Y aquí hay muchos, exacto, y aquí hay muchas recomendaciones justo para esos pasos. Mucho de eso, porque precisamente los expertos, si mal no recuerdo, son precisamente familia de AD, también, y en su momento estuvieron en Alemania, hicieron sus estudios allí, entonces es un poco también de lo que tú estás hablando, de la palabra cooperación. No importa dónde yo me forme, no importa si retorno o no, porque a veces retornar es perder la comunicación y el contacto con redes de conocimiento, sino cómo puedo cooperar. Y eso fue lo que nos unió alrededor de este libro. Hoy tenemos un libro de bolsillo, pasamos por una guía práctica, pasamos por un taller, hoy estamos con un podcast en vivo que se constituye en sí mismo como la forma de lograr divulgar y difundir esto, porque es nuestra responsabilidad, no solamente al generar este libro con las recomendaciones de este taller, sino a dónde lo hacemos llegar. Creo que es todo un círculo que se completa. ¿Cómo llegamos a este círculo que se completa, Natalia? Desde el taller hasta este podcast y todo lo de lo que aquí va a salir, porque no nos quedamos solamente con este momento de conversación, sino cómo vamos a lograr difundirlo también después. Esa es una muy buena, es una muy buena pregunta, porque voy a partir desde la divulgación, desde el lenguaje que se usó para la misma creación del libro. Se trató de usar un lenguaje sencillo, vuelvo al reconocimiento del contexto y realidades, algo que yo diga, sí, yo soy científico migrante, no, yo soy diplomático y tengo estos problemas en región, soy político y tengo estos problemas en región. Entonces se trató de adaptar en el proceso de divulgación y circulación del conocimiento generado en este taller con un lenguaje fácil, digamos, que pueda traducir esa experticia
en un concepto que todos puedan aterrizar. Y hablo en un concepto que todos puedan aterrizar porque diplomacia científica para muchos es un concepto por allá, ¿eso a qué se refiere? Muy técnico, un concepto muy lejano. No, eso lo hacen, como decía Carolina ahorita, lo hacen solo los de corbata ya que están en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es así. Diplomacia científica la hace cuando podemos llevar un investigador a un escenario de un Congreso de la República, de un Consejo Municipal, de un Consejo Departamental, para que esa evidencia y ese conocimiento se traduzca en política pública. Pero a través de la difusión de este libro también reconocimos otras cosas como las que podemos hacer diplomacia científica. Entonces, por eso, en este proceso de divulgación, de esos científicos que nos acompañaron y los que van a leer el libro, van a identificar que pueden hacer diplomacia científica cuando pueden proponerse a nivel nacional, departamental o global estrategias que generen oportunidades para la diáspora, oportunidades para la construcción de redes, de cooperación. También puede mostrarle en el proceso de divulgación a los diferentes científicos que no solo es cómo influir en la política y en la toma de decisiones, también es que yo me reúno con una red de investigadores a solucionar desafíos y problemas globales o problemas locales o problemas territoriales, y con eso estoy haciendo diplomacia científica, poniendo mi conocimiento en uso para la toma de decisiones y para la solución de problemas. Entonces, este taller, en su lenguaje, en su concepto, en su estructura, el libro como tal, que fue el resultado, la evidencia de este proceso de apropiación y de divulgación, esta pequeña... En su estructura lo que va a facilitar es que en el proceso de divulgación todos comprendan el concepto y su aplicación. Básicamente eso es lo que queremos con la divulgación que tenemos del libro y el resultado que se obtuvo del taller. Gracias, Nata. Yo tengo que decir que yo disfruté mucho de este proceso. De los coequiperos que tuvimos, fue un proceso de meses, no fue improvisado, que yo creo que eso es muy importante. Fue muy bien pensado, la estrategia fue conciliada. Yo estoy muy orgullosa de este libro que hoy sacamos, sobre todo también por el amor que tenemos hacia la Midisi, como esa plataforma que hemos generado desde esa pasión individual de los que hacemos parte de la Midisi, más allá de la institucionalidad, y ver hoy cómo la Midisi se encuentra en su proceso de reestructuración de su gobernanza, pensándose en un organismo consultivo de país, ver como lo que decía Cata, que decías ahora de que hay países que no tienen este modelo y que están interesados incluso en poderlo replicar en sus naciones, pues nos dice, bueno, somos el sur global, pero tenemos mucho para aportar también al norte global. ¿Sí? Ya no es un tema de arriba hacia abajo, sino de cómo empezamos a lanzar esas conexiones, y creo que el DAAD ha tenido ahí un tema muy relevante. Este es tu último año, Reinhard, como director de la oficina regional, no en el DAAD, el último año en el DAAD no, sino como director de esta oficina regional. Yo creo que has tenido varios hitos desde tu liderazgo, hitos que todos reconocemos. Hoy agradezco este libro que logramos concebir como equipo, como homenaje también a tu trabajo, como un regalo a esa generosidad que tienes constantemente con todos. Creo que me has enseñado muchísimo, nos has enseñado mucho a todos. Agradezco a la Midisi que me permitió conocerte y que nos ha permitido realizar esto de una manera tan sencilla y tan práctica, que tiene por debajo mucho trabajo, pero que hoy podemos decir que se lo entregamos al país, se lo entregamos a las regiones y también se lo entregamos al mundo. Creo que este es un regalo para ti, es un regalo para el país, para el gobierno, para todos, y es la manera también de agradecer, y lo digo ya en nombre de la Universidad del Bosque, de nuestro fondo editorial, a quien también le agradezco el apoyo al llegar a la consecución para tener este libro hoy en lanzamiento. Lo tenemos acá hoy como regalo, no es un libro que se vende, y que eso también es importante, es un libro gratuito, de distribución gratuita, que queremos que llegue a todos. Eso es la divulgación científica y es así como hacemos país. Entonces,
Gracias a la Midisi por poner ese espacio para poderte conocer, pero sobre todo gracias por permitir que cosas así sucedan cuando creíamos quizás antes que no se podría llegar a un producto como este. Siento muy halagado, muchas gracias, pero es al revés también. Yo estoy muy agradecido que aquí unas ideas que uno empieza a moldear en sus momentos de locura, que ustedes como se dice en Colombia, me pararon bolas y así empezamos a trabajar. y realmente sí, claro, un poco triste que mi turno va a terminar este año, pero viendo los resultados que hemos logrado juntos, claro, me pone muy contento y yo sé, creo que en el libro también lo hicimos, eso no es tanto un resultado de un trabajo, si bien también lo es, sino un punto de partida, ¿no? Porque desde ahí vamos a crear más resultados, ojalá también posicionar a Colombia, la Midisi, las universidades, todos que participan en un plano mundial. Y creo que ya lo estamos logrando. O sea, yo ya veo que desde Europa, por ejemplo, también se interesan sobre esas cosas y estuve de hecho hablando con el encargado Jan Müller de la Unión Europea y el año pasado pudimos conversar y él también me preguntó si hay publicación, si podemos ver algo de la Midisi y ahí menos mal ya tuvimos un resultado que le podemos presentar y me quedó en la cabeza una cosa muy bonita que él dijo y se ve hoy también, que la diplomacia científica en Europa y en Alemania, en el mundo principalmente, está hecho por hombres, pero si vemos la diplomacia científica en América Latina, son principalmente mujeres. Y eso ya es algo muy diferente, ¿no? Entonces, sí. Y creo que eso es una fortaleza también, ¿no? Y lo vimos en el trabajo y agradezco profundamente que ustedes hicieron también una organización impecable y gracias a ustedes tenemos ahora este libro. Y bueno, si me permiten simplemente también decir que de este taller, de este libro, salieron otras inquietudes que nos llevaron, por ejemplo, a organizar otro taller, otro evento el año pasado, porque de la ciencia a la política pública identificamos que hay mucho que hacer, ¿no? Y ahí usamos hoy la metáfora de la traducción de diferentes lenguajes. Y eso creo que para mí también fue uno de los hitos del libro, que hay que entender que los científicos y los políticos y los de las empresas, cada uno tiene su propio idioma, cada uno tiene su propio lenguaje. Y no podemos pretender o simplemente quedarnos quejando que el político no ha leído mi publicación. Ahí está todo y él debería leerlo y ahí transformarlo en política pública. No, nosotros como científicos tenemos que aprender el lenguaje de los políticos para entenderlos a ellos y sus intereses y presentarles nuestros conocimientos en otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, con ese creo que aprendizaje creamos un taller, trabajamos en el tema de la comunicación científica, que estamos hoy también haciendo un poco, porque no es solamente de política, ciencia, sino necesitamos la sociedad, necesitamos que todos entiendan un poco de qué estamos hablando cuando son desafíos globales, ¿no? Que uno dice, también es muy abstracto, pero vemos, por ejemplo, ahora también cambian políticas de gobiernos, como tú dijiste, ¿no? En Estados Unidos o en Colombia o en Alemania, donde sea, en este momento vemos, por ejemplo, que las migraciones por la cooperación científica hacia Estados Unidos de todo el mundo, desde Alemania, desde Colombia, se ven con muchos obstáculos, no solamente por políticas de migración, sino también por desfinanciación de ciertas áreas del conocimiento. Entonces ahí la pregunta es cómo reaccionamos. Y ahí no nos podemos quedar en la queja, sino tenemos que ver la fortaleza. La fortaleza es que estamos trabajando en redes de científicos, pero nos tenemos que poner de acuerdo cómo lo afrontamos y eso es algo muy concreto. Y uno puede decir, yo investigo mi tema, eso no me toca, hasta que te toca. Y ahí sí tienes que despertar diciendo, ok, ahora ya no tengo acceso a ciertos bancos de semillas en Estados Unidos por cierta política que cambió, ¿no? Eso afecta nuestra investigación aquí sobre el cambio climático, sobre la alimentación que necesitamos en el sur global, también asegurarnos. Y creo que si uno piensa en esos ejemplos, rápidamente nos vamos a dar cuenta que sí lo necesitamos, pero lo tenemos que comunicar para que
no solamente, claro, los científicos, los tomadores de decisión, sino también la sociedad entienda que aquí hay un peligro que nos va a perjudicar a todos. Entonces creo que eso es uno de los aprendizajes también de ese ejercicio, y muchas de esas recomendaciones ya las tenemos ahí, pero hay que seguir profundizando y seguir trabajando en ese tema, y creo que con este libro tenemos una gran base, y con eso yo realmente me siento muy satisfecho con el trabajo que hemos logrado en conjunto, y aunque yo tendré que dejar este maravilloso país muy pronto, pero desde la central del diario en Alemania yo siempre seguiré siendo un amigo de Colombia, de América Latina, y estoy seguro que se van a abrir otras puertas, no solamente a través de la diplomacia científica, pero especialmente a través de la diplomacia científica. Esta siempre va a ser tu casa, Reinhard. Yo creo que ya es tu casa, tú ya estás conectado con Colombia desde hace mucho, así que ojalá que, como dice el dicho, el buen hijo siempre vuelve a casa, te volvamos a ver aquí o podamos visitarte, y que ojalá la diplomacia científica siempre sea nuestra excusa para compartir. Yo quiero preguntarles a Nata o invitarlas, exhortarlas a Nata y a Cata que nos hablen un poquito del mayor reto o el mayor aprendizaje en la consecución del taller y en el tránsito a este libro. Preguntas sorpresa, pero creo que a veces cuando vemos este tipo de productos y este tipo de conversaciones pensamos que todo fue muy sencillo, pero por debajo siempre hay un montón de aprendizajes, así como este libro nos lleva a pensar en nuevas cosas, como lo mencionó Reinhard ahora, dio origen al taller en la Universidad de La Sabana, que también es miembro de la mesa, que también ha impulsado el tema de diplomacia científica con otros colegas, también con Universidad América, por ejemplo, y hablar de comunicación científica, que es tan importante para lo que menciona Reinhard, eliminar esos silos y dejar de pensar en egos, sino que sí podemos conversar para obtener resultados. Pero todo no es color de rosa. Llegar a esto nos costó y hay que decirlo. Así que cuando hablamos de un reto, lo más retador, al momento de hablar de la apropiación o al momento de hablar cómo esto se organizó desde sus 4 ejes y qué aprendizaje nos llevamos como equipo, nos llevamos como DAAD, como Universidad del Bosque, como MIDICI o como el Estado alemán que al final nos patrocinó esta iniciativa. Entonces, quiero exhortarlas a, en un minutico, nos cuenten qué opinan, cuál es su visión. Yo creo que el primer reto realmente fue definir las ejes, porque eso es el primer momento donde uno mismo tiene que hacer como ese ejercicio de decir, pero ¿qué es en la práctica realmente? Y cómo queremos montar la temática para el contexto donde desarrollamos el taller, que fue aquí, ¿no? Y eso creo que no fue un proceso que hicimos en una reunión de media hora y estuvo claro, sino también fue un proceso de entender cuáles son los temas que realmente sí se pueden poner como ejes de acción realmente para que se concretice ese concepto, y que justo también permita que no sea simplemente el concepto de diplomacia científica, que muy bien pues viene como de Europa, por ejemplo, o es muy se definió de ahí en sus orígenes, sino también decir qué aprendizajes, cómo lo definimos o cómo se interpreta acá, y cómo logramos que los participantes se puedan apropiar del concepto también desde sus labores, como decía Gani. Entonces yo creo que eso fue llegar a esos 4 ejes, porque toca ir uno mismo concretizar. Y creo que ese es el punto clave, Sí. porque es que los 4 ejes fue lo que hicieron que esto fuera práctico. Exacto. No fuera el concepto de diplomacia científica, no, sino diplomacia científica se aterriza a partir de estos ejes, se operacionaliza de esta manera. Nata. Aparte de lo que ya dijo Cata, de esa determinación de ejes, ese proceso de apropiación desde la co-construcción de los ejes y la co-construcción de los resultados, es trabajar también 2 principios o 2 aspectos claves en la apropiación social del conocimiento. Y es el respeto, 3, voy a decirlo, el respeto, la confianza y la reflexión crítica. Porque entre el respeto y la confianza es que los participantes se animaron a hablar de sus experiencias, de sus saberes,
y decir, listo, participamos para que esto se traduzca en un lenguaje común a cualquiera que lo pueda leer. Porque no todos hablaban desde la experiencia con facilidad de cómo fue su proceso migratorio o cómo fue su proceso para llegar a hacer política o cómo ha sido fácil construir redes y confianza entre colaboradores e investigadores. Entonces, respeto, confianza y reflexión crítica fueron tres aspectos fundamentales en este taller que creo que fueron un reto, pero al mismo tiempo un aprendizaje, y como dijo Reinhard, algo que me gustó mucho, este libro es un punto de partida. Esto es apenas, este es el punto de partida. Nos toca mucho nos falta mucho por recorrer, digamos, para que esto lo podamos llevar a más gente y podamos concretar esto en soluciones y respuestas a esos desafíos que planteamos para esos ejes. Entonces, mi reto es siempre generar en los procesos de diplomacia científica, tal como en los procesos de apropiación, respeto, confianza y reflexión crítica que transformen. Me encanta esto de la confianza. Yo creo que a veces no necesitamos firmar un papel para decir me comprometo y lo llevo a cabo y puedo dar aún más de lo que me pediste en la participación porque creo en esto. Entonces, creo que eso es una enseñanza que nos deja este trabajo. Quiero extender mi gratitud o nuestra gratitud también a los expertos, que ojalá pudiéramos hacerle llegar este libro, que lo tuvieran allí, para que lo conozcan, también para que lo difundan. Mi gratitud también, no a los 90, por supuesto, ellos participaron y les agradecemos inmensamente por su conocimiento, su tiempo, por haber estado ahí, pero a todos los que se inscribieron, que quisieron tener esa oportunidad de participar, porque fue una convocatoria cerrada, había un aforo, pero el mensaje es que siguen haciendo parte de este proyecto de país, de proyecto binacional si se quieren. Seguiremos construyendo con el DAAD, con esa base, ese legado que nos deja y nos dejará Reinhard después de su salida, no de su fuga. Ya tendremos nuestra diáspora desde el DAAD, sino de la circulación de ese conocimiento para que podamos seguir conectados. Y bueno, estamos muy felices de este fruto. Este es nuestro libro, el primero de muchos, el primero de muchas más iniciativas que seguramente seguiremos haciendo. Este libro llega también en muy buen momento con ocasión de una posible actualización de una política migratoria del país. Creo que tiene elementos para poder ser tenido en cuenta en ese diagnóstico de país. El mapa está listo, los ejes están puestos en la mesa, los científicos tienen los datos. Bueno, ya nos queda un poquito fijar ese destino para poder llegar hasta allí y que podamos ya un día muy cercano decir que el país está pensando en sus científicos, que está utilizando, aprovechando la información para tomar decisiones que sí sean basadas en la evidencia. Entonces quiero agradecerles por esta conversación de hoy. Ojalá sigamos con este tipo de conversaciones. Creo que es un buen espacio también para que la Midisi pueda tener una voz y un eco. Este libro va a estar disponible en físico, pero también en digital, en sus versiones en español, en inglés. Será difundido por los canales oficiales de divulgación de la Universidad del Bosque, también por el canal de Fractales como la estrategia de divulgación científica, por supuesto a través de los canales y la página del DAAD y por supuesto también a través de nuestros canales de la Midisi, de la Mesa Intersectorial, y ojalá que también se difunda en sus otras sedes, en otros organismos y a través de la institucionalidad de los expertos que participaron aquí en este libro, a quienes les agradecemos y valoramos su conocimiento para poder desarrollar estas recomendaciones. Lo decía Reinhard, lo reiteramos aquí, es el punto de partida de nuevos conocimientos, de nuevos productos, de nuevas cosas para hacer juntos. Gracias nuevamente por la confianza y por el trabajo de todos ustedes, y a Mario también por esta conducción y por todo su trabajo, y agradezco al Fondo Editorial de la Universidad del Bosque también, que pertenece a la Vicerrectoría de Investigaciones y que realizó un trabajo riguroso, maravilloso, en tiempo récord, que es el sello que nos caracteriza. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla.